Soy agua, soy fuego, soy tierra, soy aire y mi alma está en vuelo. María Montserrat Reba Lacotur, mejor conocida como Montse Reba, nace en la Ciudad de México y empieza su instrucción musical a la edad de 13 años. Sus primeros estudios formales los cursó en la Escuela Nacional de Música, en la UNAM, para después tomar clases con el maestro Armando Cerquera en la Escuela Olin-Yolistli y complementar estos estudios con varios talleres de percusión popular en México y Estados Unidos. Montse ha sido integrante de varias agrupaciones de música afroantillana, así como ensambles de percusión, de agrupaciones de jazz como el grupo de Gerardo Batis, Héctor Infanzón y Sonora Onosón, entre otros. También ha acompañado a cantantes como Lila Downs, El Negro Ojeda, Tania Libertad, Eugenia León, Armando Manzanero, Quinteto de Danzones del maestro Gonzalo Romeo, Fernando de la Mora, Jaime López, Betsy Pecanins, Cecilia Toussaint, Julieta Venegas y Fonsi, entre muchos otros. Ha participado en más de 25 discos, destacando como Fuego en el Alma y Azul era mi Lara, de Betsy Pecanins. El teatro y el cine no son ajenos a su labor como percusionista y ha contribuido con su talento en la percusión en obras como Pentesilea, de Luis de Tavira, y Cada quien sufrida, de Ofelia Medina. Y en cine ha llevado su pulso a grabaciones de bandas sonoras de La Ley de Herodes, de Luis Estrada, y Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, entre otras. Colabora en la composición musical del filme Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman. Como docente ha sido parte de la plantilla de maestros de la Escuela Olin-Yolistli y el DIM, y actualmente imparte clases de percusión latina y de yoga en el sistema de fomento musical. Montse también está en el proceso de escribir un libro de yoga para músicos y realiza investigación del desarrollo del pulso interno y la negritud en América y sus repercusiones musicales. No tengo idea en qué momento fue, pero sí sé que fue desde muy pequeña, desde niña. Mi mamá tocaba el piano, tocaba guitarra y escucharla cantar, bueno, era una cosa así. Y entonces yo creo que desde ahí aprendí a tener amor, no por la música, por supuesto, a través de mi mamá. Y se fue desarrollando hasta que a los 13 años dije, esto es lo que quiero hacer. Desde los 13 años hasta ahorita. Tocaba folclore. Tocaba la guitarra, el charango, todos estos instrumentos que te dan muchísima riqueza rítmica. Te dan el sentido del ritmo de otra forma. Y a los 17, 18 años que termino la prepa, empiezo a tomar clase de percusión con Armando Montiel. Y de ahí hasta empecé a tocar jazz desde muy joven, desde los 20 años. En ese entonces era como muy joven y entonces esto se vino desarrollando cada vez más. Yo creo que lo que a mí me pasa desde entonces, desde los 18 años, creo que me doy cuenta que la percusión abarca muchas maneras de ser. Tiene muchas formas de ser, no es exactamente la percusión latina o la percusión clásica. Entonces me doy cuenta que es tan grande y tan vasto, es demasiado esta área que me di cuenta que no nada más estudiando una carrera o estudiando una forma iba a terminar de entenderlo. Y lo que hice fue estudiar la carrera para entender un poco más todo el concepto desde los clásicos y al mismo tiempo iba estudiando percusión latina, percusión popular, ¿no? Que eso es lo que me dio tanto una riqueza como para un lado como para el otro. Entonces me di cuenta que la música no es que se va encasillando en ciertas formas, sino que simplemente es la música, es como un todo, es general, y más ahora que es global, ¿no? Me empiezo como más bien a clavar en la salsa, ¿no? Al principio. Y veo esta parte, toda la riqueza de la salsa, de los ritmos, de cómo se complementan, las claves, todo esto, desde muy joven. Y
en algún momento Gerardo Batis, junto con Armando, me dijeron, ¿por qué no entras a tocar con Gerardo Batis? Y entonces ese es el primer momento en que tengo mucho más contacto con el jazz y empiezo a entender la música como diálogo, no nada más cuando se canta, sino como un diálogo entre instrumentos. Ese es el primer comienzo. Yo empiezo a estudiar yoga desde hace casi 20 años. Y me doy cuenta que lo que me ayuda a centrar mi atención es el yoga, haciendo toda esta práctica que te centra y empiezas a encontrar tu centro, empiezas a encontrar desde dónde puedes partir con la tranquilidad y con la serenidad para poder abordar instrumentos a veces tan fuertes como es, y vigorosos y además con una presencia rotunda en la música. Entonces te das cuenta que esto es un elemento más que te ayuda a poder interpretar muchísimo mejor. La respiración, y es otra cosa que estoy escribiendo un pequeño manual de cómo adoptar un beat interno, justamente comenzando con la respiración. La respiración te da el principio de tu ritmo interno y el desarrollo de él empieza con la respiración. El tener conciencia de la respiración en los momentos diferentes del día. Y cómo respira el instrumento cuando tú lo tocas también. Cómo respira una orquesta. Entonces la respiración es lo que es el hilo conductor de todos los instrumentos. Comodidad, como congas, bongos, cajón, todos estos instrumentos que son ahora, que tienen muchísimo más popularidad ahora. Ahorita estoy buscando otra manera de no nada más de interpretar eso, sino de encontrarme con otros instrumentos. Por ejemplo, el tambor redondo que se usa con las manos, empecé a tocarlos con los dedos. Y entonces, para encontrar cómo tener más conexión con los dedos, empecé a tocar piano. Entonces, estoy ahorita estudiando más piano para tener más agilidad con los dedos. Entonces, bueno, es toda una búsqueda, como que no se queda como en el ya me encontré con esto durante todo. Ese es mi lado que estoy más cómoda, la parte más cómoda. Pero a mí nunca me ha gustado estar en el lugar más cómodo. Me gusta como buscar y encontrar y buscar y enriquecer y estudiar y estudiar y estudiar. Este es el instrumento que te digo. Ahorita se me fue, el frame drum se llama, frame drum, que es un instrumento que es así y lo tocas con los dedos. Pero yo no tenía agilidad con los dedos. Yo tenía baquetas, congas, dobles tiempos, sí, pero casi nunca utilizaba esto, casi nunca. Entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tocar piano. Todos en su momento han sido importantes. Lo que sí es que casi nunca he estado con gente que no me gusta. Sí, casi siempre he buscado a la gente que yo siento que puedo aportarle y que ellos me aportan a mí. Si no, es muy difícil. Pero si puedo nombrar 3 o 4, pues Gerardo Batis, Héctor Infanzón y por supuesto Iraida, ¿no? Mi comadre Iraida, y Sonora Onozón, en fin, como que creo que esos son los que más me ha gustado, porque siempre me hicieron como buscar. Nunca me lo propuse así conmigo misma. El entrar con esta mente no te ayuda mucho. Creo que entrar con franqueza de lo que estás haciendo, no tienes ni que plantearte si tienes que convencer a alguien o no. Claro. Entonces, tú vas con franqueza y estás demostrándote, no demostrándoles. O sea, es demostrando que lo que estás haciendo te gusta.
Y si resulta o no resulta, esa es otra historia. Lo que acabo de hacer es la música, por supuesto con Eduardo Velázquez, que es un chavo que hace cosas increíbles para el cine. Hicimos la música de La Lleva y la Traída, de la Virgen de Zapopan, que fue una cosa maravillosa y fue tambores y todo esto. Lo acabamos de hacer y acaba de salir la película, lo cual recomiendo que la vean. Y esa es una incursión. Otra vez hice otras cosas como para Leo Hebblum, por ejemplo, grabar la percusión, pero también acabo de hacer 4 pequeños fragmentos para una película animada. Entonces, donde era pura percusión. Entonces, eso fue muy bonito y es de Carlos Hagerman. Influencias así, bueno, por supuesto Armando, que fue quien me abrió como este campo. Pues muchos percusionistas de orquestales, ¿no? Que, bueno, Chris Bacon, pero así como podría yo decir Mino Sinelu, podría decir algunos bateristas de Estados Unidos, Ben Barowski, ya no me acuerdo de otros, así que me venga así a bote pronto, esto es lo que estoy pensando. Y el indio que tocaba tablas, Trilo Gurtu. Yo creo que ahorita hay muchísimas, cada vez hay más, cada vez se van al cajón y tocan de un lado, el pie toca una cosa, el otro, están increíbles, está resurgiendo, o sea, hay muchísimas mujeres haciendo esto. Me gusta el zapateado. O sea, yo no lo hago, pero tengo muchos planes por hacer con gente con zapateado. Pero no, pues, percusión corporal nunca me ha adentrado a eso. Ser lo más franca que se pueda. Ser lo más y dar lo que se pueda amorosamente. Porque si no sale desde ahí, no va a salir de ningún lado bien. Estoy escribiendo un libro de yoga para músicos, pero desde hace varios años a partir de doy clase de percusión en fomento musical. Doy percusión latina y percusión popular para ayudar a los chicos a tener esta información y para que entren en las orquestas. Es fomento musical, es la orquesta escuela Carlos Chávez. Antes estuve dando en Laulín y todos estos lugares que he entrado doy clase de yoga también. Y veo los beneficios que tiene el yoga. O sea, veo cómo cambian sus cuerpos, cambian su manera de expresión en el instrumento. Se fijan menos en que tengo que estudiar 18,000 horas porque la concentración es otra. Es maravilloso. Y esto puede pasar con la meditación o con cualquier cuestión física que hagas. Solo escucho yo, la dicho no va. Lo he visto desde hace años, cómo se ha integrado la música mexicana en el jazz. O sea, el 6x8 se ha integrado muchísimo, el 6x8, pero en la rítmica, por ejemplo, no sé, de cualquier ritmo 6x8 en mexicano. O sea, es increíble. Y creo que van a ir surgiendo nuevas músicas. Y creo que no nada más es la mexicana, creo que se han integrado en cuestión global. Es una maravilla. Todo el internet y todos los YouTube y todo esto nos ha ayudado muchísimo. Nos ha ayudado mucho para enterarnos rápido de lo que queremos saber. Que está bien, pero a veces no está tan bien, por supuesto, porque si no tienes la información rápida ya no buscaste hacia ese lado. Y probablemente si buscaras así, por otros lugares encontrarías cosas buenas. Pero es una maravilla cómo se ha globalizado, ¿no? La música, inclusive el jazz, tal cual como se conoce, yo creo que tiene ya ahorita un desarrollo que no es el jazz puro de antes. Y es una cuestión global, cosa que agradezco porque me parece que la música no tiene, como dicen, no tiene fronteras, y es cierto. Si empiezan a tocar un guapango en jazz no sé, en Noruega, pues
es porque hay una influencia ya mundial. Probablemente me hubiera gustado tocar con algún guitarrista gringo, que no sé, igual y Pat Metheny, ¿no? Pero también me encuentro con guitarristas aquí increíbles, ¿no? Guitarristas, probablemente bajistas, ¿no? Un bajo o canto y percusión, que es lo que más me he dedicado ahora, como más hacia el canto con la percusión, porque es lo más atávico, ¿no? Trabajar con Iraida siempre ha sido una delicia y siempre encuentro cosas en ella nuevas y eso es maravilloso. Cuando estás tocando con un ensamble grande, para ti, ¿cuál es como la guía principal? ¿Sigues al bajo o estás escuchando la voz como para saber exactamente? Normalmente es el bajo, ¿no? Normalmente es el bajo. Si toco con un baterista, pues, ¿no? A estar complementando todo el tiempo, pero normalmente es el bajo. Pero llegó un punto en que era también, o sea, era importante entender la armonía. Si no entendía la armonía, no había todo lo demás, ¿no? O si no hay una línea que te vaya llevando armónicamente, para no hablar nada solamente de armonía, no vas a entender exactamente en qué modo o de qué manera puedes ayudar a que eso suene mejor. Trying to hold on to you. Am I wrong? Try to hold on to you. Te digo la verdad, no fue jazz, ni fue inclusive el blues que cuando tocaba mucho tiempo con esta Betsy Pecanins, y fue más bien una vez que me llamaron para tocar con Rocío Dúrcal. Y me hablaron para tocar con Rocío Dúrcal porque el percusionista no podía ir a Estados Unidos. Y era una gira en Estados Unidos. Y entonces era teclados, timbal de orquesta, congas, bongos, cajón. Era un tinglado tototote. Y fue maravilloso porque eso fue de las más retadoras. Cambiaba y de aquí a allá y de aquí a allá. Eso ha sido de las cosas más retadoras. Lo más retador también ha sido hacerle la producción a Betsy, ¿no? ¿Por qué? Porque había que sostener a Betsy musicalmente y Betsy siempre fue demasiado lejos. Había que ayudarle a sostener una banda en la grabación que le ayudara a ella. Estuve colaborando con Betsy, yo creo que desde como desde los 2000 más o menos hasta casi a su muerte. Es importante entender desde la cuestión más primitiva y cómo tomar la música desde su cuestión más primitiva, y creo que es ahí la percusión donde entra y capta, y después de ahí se desarrolla hacia otros lados. Comprendí, al fin, ya no retrocedo, al fin, avanzo seguro, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color, y ya comprendí, al fin. Lo que da la percusión es justamente ese, ¿no? Yo, en algunos momentos, algunos amigos cuando están escuchando ponchis, ¿no? Le digo, está el chango ahí tocando, porque es lo que te está moviendo. El chango, hablo de uno, ¿no? Te está moviendo y lo que te está llevando. Esto es es como cuando la gente va corriendo y empieza a escuchar música. Sí. Y luego empieza a moverse con la música, y es una cosa casi innata, motriz, que te va llevando, ¿no? Si no hay una buena base, valió madres. Lo que yo he aprendido, y lo aprendí ahí trabajando en música de cámara, ¿no? Lo que aprendes es a mezclarte con la banda, no hacer front. ¿Me explico? Te vas mezclando con la banda y te das cuenta que justo mezclarte con la banda ayuda a que aquello tenga muchísimo más fuerza, ¿no? Esperemos que
para la otra vengan muchísimos más, porque más sí hay más, ¿no? Y que vengan muchas más y que siempre estemos como aportando y refrescando nuestro acervo cultural y nuestro acervo en la mente y en el oído y en el corazón. Lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Ha sido como muy fuerte en cuanto que mucha gente no supo cómo colocar la vida de cómo se estaba presentando. Y a mí la manera en la que me ayudó fue, por supuesto, dando clases de yoga por Zoom, que fue lo que me alimentaba a mí de alguna forma de estar en contacto con la demás gente. Y también daba clase de percusión. Entonces, mis alumnos les decía cómo hacer las cosas, yo les mandaba un video de cómo deberían hacer las cosas, ellos lo copiaban y me mandaban otro video de regreso. Y luego teníamos una clase para ver, aquí hiciste esto, aquí no está bien, cuidado con esto, te puedes hacer daño, respira aquí, etcétera, etcétera. Y entonces fue una manera mucho más amable. Claro, mis hijas también con la pandemia, pues en medio de escuela, de todo eso, sí era de repente un caos, era como la sala era como un circo de 16 pistas, maravilloso, que también he llegado ahorita a extrañarlo. Fui a tocar con Rock en tu idioma, fuimos a Monterrey, y cuando me subí a las congas y empecé a tocar, dije, qué maravilla. Qué maravilla, gracias, gracias. O sea, gracias. Y eso te impulsa a darte más y dar más, ¿no? Y sobre todo también, ¿no? El hecho de enfrentarnos a una cosa tan tremenda como una pandemia global que nos hizo ver lo frágil que es todo y el cómo en el yoga, justamente, te dicen que hay que vivir el momento presente, ¿no? Que se nos olvida y estamos pensando en lo que ya no hicimos o en lo que queremos hacer y se nos olvida ese momento, que justamente cuando estás tocando es lo más importante, ¿no? Siempre he pensado, y se lo he dicho a algunas personas más cercanas, digo, siempre tocar, cuando yo estoy tocando, estoy en una línea en mi vida, en ese momento, donde estoy cerca de la locura. Estás en el presente, estás atendiendo lo de afuera, pero estás adentro, atendiendo adentro y viendo como si estuvieras escaneando tus sentimientos. Y entonces en ese momento es, ¿no? Y que si me voy tantito abajo, si me voy hacia abajo es demasiado, ¿no? Y si me voy demasiado hacia afuera, es otra cosa. Hay que buscar ahí un equilibrio. Un equilibrio. Y eso te hace estar centrado y en presente. Soy agua, soy fuego, soy tierra, soy aire y mi alma está en vuelo.